Ya, empecemos nomás entonces, pues no creo que alguien más se meta ahora. Y entonces ¿alguien hizo algo o solo... ni siquiera lo vieron así? No, yo no he hecho nada. Ya, dale. No, yo no lo vi. Como te decía, tuvimos dos pruebas, así que Ah, sí, pues no sé qué me dijiste. La de potencia de control y el otro de computadores. sí. Ya, primero voy a mostrarle esto. Ya, lo que pasa es que el profe acá pasó un modelo de fuente ruidosa, que es esta. No sé si, bueno, esta es la que debió haber pasado en las PPT. Pero acá en el ejercicio propone otra, que es la que está acá. Y esa se utiliza para los dos. Igual le pregunté porque me dijo que sí, que se utilizaba para los dos ejercicios. Entonces al final cuando tú tenéis como un resistor ruidoso, que sería como un resistor con ruido por la temperatura, que es como lo que se está tomando en cuenta acá, se tiene que tomar en cuenta como este modelo, porque se transforma. Ya, bueno, igual eso lo explico un poco acá por el hecho de que, como les digo, igual puede llevar a confusión. Entonces, si el profe en una prueba te pone un modelo distinto a este, por ejemplo, que está acá, también deberéis ocupar ese modelo y no como pensar en este ni en el otro. Porque acá, por ejemplo, está la que te decía el profe, 2 por K, por T y por la resistencia. Pero acá vamos a utilizar todo el rato este, que está acá. Ya, bueno, como les dije, en realidad no son tan complicados los ejercicios, pero hay que como saber definirlos como en la como que son, pues, ¿cachai? Y lo primero que hay que tener en cuenta es que, claro, ya, aquí tenemos una resistencia de 10 kilo ohms, que sería esta. Y como tiene ruido, vamos a tener que transformarla en este modelo, que es la resistencia más un ruido que se le agrega como en forma de tensión, por decirlo así. Entonces esta fuente va a ser el ruido de la resistencia, ¿cachai? Pero otra cosa que también hay que tener en cuenta es que el profe igual lo define en los PPT, po. Esta tensión no es una densidad de potencia. Entonces tenemos que se iguala directamente a esto, ¿cachai? No es como que sea... ¿cómo se llama esto? Incluso esto no es volt, es volthertz. En este caso porque estamos en frecuencia. Sería volthertz, ¿cachai? Entonces estamos utilizando estas unidades para ponerle ruido a esta resistencia por la temperatura. Voy a, voy a llevarlo puesto más grande. Bueno, entonces está bien hasta ahí, ¿o no? ¿Entienden? Que al final esta tensión no es solo tensión, sino que también es la densidad espectral. Porque el profe acá en la PPT como que explicó igual que, claro, pues si tenéis como una densidad espectral, tenéis como una figura así más o menos, pero y le daba como un SDI. Ya, pues ese correspondía a la corriente. Pero acá vamos a tener otra que va a ser una que corresponda a la tensión. Pero va a ser también una densidad espectral. Va a ser solo que va a ser de tensión esta vez. Incluso en el segundo vamos a buscar la densidad espectral en potencia, porque ahí uno ve y son ¿cómo se llama? La unidad está en watt partido hertz. Ya, bueno, lo que pasa ahora es que como ya sabemos que esta tensión también es la densidad espectral, eh, entonces lo que tenemos que hacer, y como nos piden en un rango de frecuencia, en 1 MHz y en 10, entonces lo que tenemos que hacer es buscar la expresión que nos permita saber cuál es como esa tensión de ruido en este rango de frecuencia. Entonces, por sí sola esta expresión no tiene nada que ver. Este es como un punto nomás, pues, un punto. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es elevarla al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando la elevamos al cuadrado, tenemos esta expresión, que mejor se la voy a mostrar en la PPT, que yo la copié acá, pero mejor se la muestro ahí. Ya, hasta ahí. Ahí está la expresión, aquí. Estamos, ¿no ven que está acá? Entonces, ¿qué pasa? Que como yo le decía antes, la densidad espectral puede ser de tensión, de potencia, puede ser de corriente. Entonces, en este caso va a ser de tensión, po. Entonces, la tensión normal, así sola, no es nada. Pero al cuadrado, sí va a ser la densidad espectral que está acá,
la que está acá en este gráfico. Y ahora, ¿por qué es plana? Porque se supone que como se ve acá arriba, la, como para frecuencias prácticas que uno utilice este tipo de ejercicio, va a ser, ese espectro va a ser plano en ese espectro. Entonces va a ser plano y se puede directamente utilizar este gráfico que está acá. Entonces nosotros elevamos al cuadrado. Bueno, igual hay que tener cuidado que esta está en radianes, porque nosotros la estamos usando en hertz nomás, en frecuencia en hertz. Pero entonces tenemos esta relación. Entonces al elevarlo al cuadrado podemos utilizar directamente esta gráfica y decir entonces que que la frecuencia, por ejemplo, en 1 MHz va a ser la expresión que teníamos de tensión por la frecuencia, como el rango de frecuencia, que en este caso va a ser 1 MHz. Entonces, si volvemos al otro. Ya, entonces volvemos acá. Y claro, entonces aquí yo lo elevé al cuadrado para poder utilizar como esta relación que hay. ¿Cachai? Entonces, después, ahora como es al cuadrado, podemos decir que la tensión al cuadrado va a ser igual a esta expresión de la tensión por la frecuencia en cero, que va a ser, es como al final sacar el área del rectángulo nomás. Porque como la onda acá es plana, va a ser un rectángulo simplemente. Pues obviamente si fuese otra función, tendríamos que utilizar una integral. Pues. Pero en este caso, como al final esa onda es plana, en ese espectro de frecuencia, utilizamos el ancho por el largo nomás. Entonces, después, despejando simplemente la tensión, va a quedar esta expresión. Pues, y esta es la que tenemos que utilizar finalmente para calcular lo que nos están pidiendo. ¿Cachai? Entonces, después de eso, de suponer, o sea, de calcular todo eso, llegamos simplemente a calcular, pues, que sería el tema del modelo que es 4 por la constante de Boltzmann, creo que se llamaba, por la temperatura y por la resistencia. Y ¿cómo se llama esto? Y la frecuencia en la que nos están pidiendo esto, obviamente, porque sería 1 MHz. Entonces esa nos va a dar 12,869 microvolts. Igual es súper poco. Y está bien. Y también acá tenemos el mismo cálculo, pero con 10 MHz. Y obviamente nos va a dar un poco más, porque tiene un rango de frecuencia un poco más amplio. Eso sería el ejercicio número 1. No sé si tienen alguna duda así en alguna parte. De explicarlo lo mejor posible en realidad. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque lo escriban en el chat. Voy a ir. No, y el desarrollo me quedó claro, pero lo que dijiste al principio, ¿Ya? ¿Lo del modelo? de la... Ah, Esa mira. parte, es que más que nada por si hay que explicar por qué usamos esa fórmula. Sí, pues, no, lo que pasa es que el profe explicó este modelo, ¿cachai? Utilizó este modelo, pero ahora él simplemente te dio este otro. Te dijo ya en realidad el ruido en esta resistencia no se va a medir con esta fuente ¿cachai? Esta fuente que sea 2 kTr, sino que va a ser la raíz de 4 por K por T y por R, ¿cachai? Como que él mismo te dio una fuente de ruido distinta, po. Entonces en ese caso no tenía otra cosa que hacer que utilizarla nomás, pues, ¿cachai? Es por lo mismo que tú me decís, pues al Ya. final yo en una prueba pude haberme confundido y hubiese dicho, no, pero profe, usted en la PPT tiene ¿cachai? Tiene este modelo. Pero él te dio este ahora, Ya. pues, entonces llegáis y utilizáis este nomás, porque es el ruido como específico para esa resistencia, ¿cachai? Oye, Bueno. bueno, no sé. ¿Y por qué bueno, ahí, por qué el FO cuando le va al cuadrado? ¿Cuál es este? Ah, pues por lo que expliqué, porque lo que pasa es que, mira, acá está con raíz, ¿cachai? Entonces yo lo elevo al cuadrado para que esto pueda ser una densidad espectral como en este gráfico, en esta área de densidad espectral al cuadrado, que es lo que te explica el profe en la PPT, ¿cachai? Entonces, porque lo que pasa es que si tení ese mismo gráfico, pero tení la SI, que es como la densidad espectral la que demostraba arriba cuando explicaba que en como que todas las frecuencias prácticas eso era plano, ya pues este gráfico no es el mismo que está acá, ¿cachai? Esta es la densidad espectral al cuadrado, ¿cachai? Entonces yo por eso elevé, este está al cuadrado, pero porque como dije al principio, esta tensión en realidad es la densidad espectral de tensión, ¿cachai? Entonces cuando yo elevo ese al cuadrado, ¿cachai? Cuando tengo ese al cuadrado va a ser este gráfico. Ahí preguntaron si el FO es como la banda ancha, me parece. Sí, el ancho de banda, claro, sí, Eso. eso, sí, Lo otro, claro. el K,
el K y el T? Porque cuando tenía el 1,38 por día a la 23, ¿de dónde Es son los la, valores ya? son constantes. La temperatura es la T, po, y la K es la constante de Boltzmann, que es Ya, 1,38 por 10 a la menos 23. ya, ya, ya. Eso. Los otros son valores que te tienen que dar, pues, a la ¿Los resistencia. Kelvin lo pasaste a Celsius? Ok. No, no, Para que te dé no son Kelvin. 1 por 10. No, no, ¿cómo se llama esto? Parece que no puse el Que 3. son 300. Ah, sí, no, no puse el 300 acá. O sí lo puse. Es que lo calculé Por con eso, la fórmula, pero parece que aquí lo puse mal. Ah, lo voy a por modificar. eso te pregunto. Sí, sí. No, no, debía haberlo pasado por acá. Lo que pasa es que los calculé como mal porque no tengo calculadora hace como un año. Así que ahí metí los valores. O sea, este resultado está bueno, pero aquí realmente no lo puse. Se me olvidó. Ahora que lo estoy viendo bien. Sí, pues, porque esta sería la frecuencia. Esta sería la resistencia. Bueno, aquí entonces hay que ponerle por 300. Se me fue en mala. En todo caso, después lo voy a subir bien hecho. Bueno, con ese 300 lo voy a subir igual al aula, para que lo tengan ahí, aparte del video. Eso, no sé si tienen alguna pregunta, aparte, otra más. Si no, va a pasar al segundo. Que Ya. Entonces, el segundo sería determinar la densidad espectral de potencia de ruido en watts hertz. Y eso es lo que le explicaba adelante, porque acá te la piden en watts hertz, el otro de la tensión. Entre los terminales A y A'. Y ya, de la siguiente conexión. Y ya. Entonces lo que nos están pidiendo ahora es la densidad espectral en watts hertz de, que está entre estas dos terminales, pues, entre A y A'. Ya, lo primero que hay que tener en cuenta es que el modelo también va a ser el mismo. El modelo que va a utilizar el mismo, yo le pregunté al profe esta parte porque obviamente igual pensé que voy a hacer otra, pero no, va a ser la misma que te proponían en el ejercicio 1. Y lo otro importante es que, como se ve acá, la temperatura 2 de 0 Kelvin, entonces no, en realidad no va a tener un ruido determinado este R2, sino que va a ser una resistencia normal. En cambio la R1 sí, pues esta va a tener como un ruido asociado. ¿Por qué es importante eso? Porque al momento de transformarlo en un modelo, va a haber ruido solo, o esta fuente, entre comillas, claro, va a afectar a todo el circuito, pero solo se añade en esta resistencia, pues porque esta es la resistencia ruidosa, pues no es todo, no son las dos resistencias. Entonces ahora, eh, ¿cómo se llama esto? Aunque sea súper como volver a circuito 1, lo que hay que hacer es obtener ¿cómo se llama? Como se quiere la densidad espectral en estos terminales, se va a tener que sacar la tensión que está acá en R2, porque sería la de Xenon. Y simplemente lo que tenemos que hacer es hacer un divisor de tensión, pues, un divisor de tensión. Entonces vamos a tener la tensión en estos terminales y va a ser acá el divisor. Pero obviamente utilizando ¿cómo se llama esto? Como la fuente de tensión, que es la tensión con ruido. Pero lo otro va a ser lo mismo, pues, o sea, va a ser R2 partido R1 más R2 y te va a dar esto. Ya, y después, como esta tensión es la tensión ruidosa de la fuente, simplemente utilizamos la fórmula. Ahí los 1000 Kelvin de temperatura, por los 50 de la resistencia, la constante de Boltzmann y los 4 que están acá arriba. Y por el 0,077 que está acá. Y eso nos va a dar esto, que va a ser esta tensión que está acá, que es 1,1075 por 10 a la menos 9. Es un número súper chico. ¿Cachai? Y ahora vamos a utilizar una relación así como... También esto es como volver a circuito 1, pero como uno ve que es ruido, como que siente que es algo distinto. Pero no, pues es lo mismo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer simplemente va a ser lo mismo. Es decir, ya la tensión al cuadrado partido R, que sería la resistencia de Xenon, porque como te preguntan la densidad espectral en estos terminales, te va a dar la densidad de potencia directamente, pues, porque como P al cuadrado partido R sería potencia, o el otro sería resistencia al cuadrado partido B, creo que, no sé, no me acuerdo en realidad, eso, pero y el final resultado sería este.
que sería este, que sería el 1,267 por 10 a la menos 20. Acá sí, yo estoy seguro que quizá al profe se le pasó la unidad porque no puede dar watt partido hertz cuadrado. Debería dar watt hertz nomás. Po. Entonces yo creo que esta tensión que está acá es, o sea, es voltaje partido raíz de hertz o algo así. En realidad como que no sabría explicar eso, pero yo creo que el profe se pudo haber pasado eso. Porque si no las unidades como que no apañan. Eso. Así que esto del ejercicio 2, no sé si tienen alguna duda. En realidad, como que yo cuando lo empecé a hacer y caché más o menos, no me sorprendió un poco. Era como más fácil de lo que pensaba. Así que eso, no sé si alguien tiene algo que decir. ¿Y ahora qué ¿Cuál es, hacemos? ¿Ah? cuál es el resultado ahí? Este que está acá abajo. 1 por 1,2267 por 10 elevado a la menos 20. ¿Y el que está al lado, el B? ¿Qué es? El ¿Qué? BAA. Ah, es la tensión que está entre las terminales. Esta tensión que está acá. Esta. ¿Cachai? Es que lo primero que hay que calcular es la tensión que está acá, po, porque va a ser la misma tensión que está acá en la resistencia siempre. Entonces calculamos esta tensión que va a ser la misma que está acá. Po, ¿cachai? Eso es. Y eso sale con el divisor de tensión, ¿cierto? Sí, po, un divisor de tensión común y corriente. El que pasó Raimundo también. en, en el segundo año, no sé, ni me acuerdo qué año pasa Raimundo Circuito. Así que eso, no sé si tienen alguna duda. En realidad no. Hoy día pretendía hacer estos dos ejercicios nomás. Como para que el otro. El otro lo intenten hacer. Igual la idea es que lo intenten hacer primero y después como verlo. Pues no es como llegar y decir como ya toma la respuesta. Pero obviamente igual lo voy a terminar haciendo. Así que eso, pues, no sé si tienen alguna duda. Igual cualquier cosa me pueden preguntar por el Discord. Y eso. No sé si. Yo quedé claro. Sí, no sé si alguien más tiene alguna duda. Voy a ver el chat igual porque no me. Ya, ahí no hay nada, no sé. Igual ha sido súper corto esto, solo les quería mostrar los ejercicios. Y para que no les entre el miedo, porque en realidad no encuentro que sea difícil. Era como algo tan monstruoso como yo cuando los vi el otro día, así pensé que era súper hardcore. La, la última parte del ejercicio 2 no la entendí muy bien. Ya, mira, voy a transportarme. Ya, esta parte de entendiste está la tensión, pues, ¿cierto? Sí, sí. Ya, lo que pasa es que. ¿Cómo se llama esto? Ya, tú tenés la tensión en los terminales, pues. Entonces lo que te están preguntando es la. Sí, pues, lo que te están preguntando después es la densidad de. O sea, lo que te preguntan al principio en realidad es la densidad de potencia, pero en watts partido hertz, ¿cachai? Entonces, como tú tenés tensión, tú estás buscando la potencia, pues. Entonces la potencia va a ser V al cuadrado partido R, ¿cachai? Pero esto es lo que. Esto está en. Debería estar como en volts partido hertz, ¿cachai? Y esto está en. Obviamente no. Entonces esto se va a transformar en potencia, va a quedar en watt partido hertz, ¿cachai? Es simplemente sacar la potencia que hay entre esos dos terminales, con la resistencia de 100 ohms, ¿cachai? Eso fue lo que hice. Ah, ya, ya. Ya, Fue, sí, 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 caché. fue simplemente sacar la potencia. Eso, no sé. ¿Alguna otra cosa que no se haya entendido? O que haya explicado mal, que igual puede ser. Si no va para finalizar esta reunión nomás, si era eso. Y el otro hoy día es martes, ¿cierto? Sí. El otro martes voy a hacer los otros dos, po. Y también, y quizá un ejercicio de teoría de información que es la materia que sigue después, pues igual eso ya sí que es súper distinto, así como que nada que ver. Pero igual son cálculos como normales, pues, o sea, hay que usar alguna fórmula y saber cuál usar, obviamente, que es como lo difícil en ese sentido. Ahí sí tengo quizá un poco más de ejercicio, no sé, pues ahí vamos a ver qué tan largo sea lo otro igual, porque esto igual yo encuentro que era súper corto, pero los otros dos que vienen no sé si serán tan cortos como estos dos. Así que eso, pues. Si nadie más tiene alguna duda para que terminemos, ¿no? No sé. ¿Están bien? ¿Sabes qué? La verdad, Sí. esperaba que fuera más difícil el ejercicio. Sí, pues, no es tan hardcore. Yo pensé igual que eran más difíciles. Cuando los vi dije,
Pero así prácticamente fue aplicar un LKB de circuito 1, calcular una potencia. Y también pero lo que sí yo encontré un poco más complicado fue el de la 1 cuando tenéis que como saber esto, po, porque si yo no como que si yo no hubiese cachado que tenéis que elevarlo al cuadrado, ahí no sé cómo haber sacado como este cálculo con la como que en el bandwidth, ¿cachai? Eso fue como lo más complicado encuentro del ejercicio, pero en sí no es tan complicado. Así que eso, po. Yo cacho que llegó alguien. Bueno, gracias por la clase. Sí, eso. Y es verdad. Literal. Esto sí que es verdad. Eso fue todo. José Pablo, no te preocupes, la voy a subir un rato más y no. Es que verán, hice los 2 ejercicios que el profe hizo, que subió al aula. O sea, de los 4 hice 2 nomás. Así que igual fue corto, en realidad no son tan complicados. Así que los voy a subir un rato más al aula o mañana yo cacho. Depende de cuánto me demore en editarlo nomás, aunque no creo que sea para tanto. Así que eso. Sí, pues estoy grabando hoyo. Sí, pues. Igual los ejercicios los voy a subir en forma, ¿cómo se llama esto? Así como los tengo hechos ahí en el Clip Studio Paint, los voy a subir al aula. Eso. O sea, lo envío por el Discord, como sea. Si la cosa es que les llegue a ustedes. Así que eso, ya nos vemos, que estén bien. Ya, chau. Vale. Chao.